tal? ¿Cómo están ustedes? Una vez más nos reencontramos aquí en este ciclo cultural de la Alianza Francesa de Resistencia como parte de los actos conmemorativos de la Revolución Francesa de 1789 y justo en el aniversario número 75 de la institución. 75 años cumple la Alianza Francesa dedicada a la enseñanza del idioma francés, a la cultura, a la historia y a todo aquello que tiene que ver con la importancia educacional. En esta oportunidad quiero primero agradecer a toda la gente que me manifestó su interés o aprobación también y su aporte al video anterior que hicimos respecto a un campo del cielo, un paseo a campo del cielo, que eso está latente, como habíamos dicho, en espera de que mejoren las condiciones de la pandemia para poder organizar dicho viaje para el mes de septiembre, octubre aproximadamente. Parece que el video funcionó muy bien, como todo lo que está haciendo los distintos aportes, artistas, arquitectos, ingenieros, abogados, a este ciclo cultural. Así que muchísimas gracias y es por eso que vamos a continuar también hasta mediados, fines de julio con este ciclo. Pero hoy particularmente tenemos una especial atención, algo que se debía de hace tiempo ofrecerles a toda nuestra audiencia y a todos los seguidores de la Alianza, que es algo de arquitectura, algo de historia, en una sola. Porque vamos a hablar de Los Inválidos, que es una construcción que se encuentra, un edificio, un complejo que se encuentra en París, mandado a construir por el rey Luis XIV de Francia, donde también se ubica la tumba de Napoleón Bonaparte. Al mismo tiempo vamos a hacer una suerte de síntesis de ambos y de esa forma explicar la importancia capital que ha cobrado como panteón mundial prácticamente, porque no solo está la tumba de Napoleón, sino también otros reyes, su hijo, que vivió muy poco tiempo, y algunos mariscales que tuvieron una activa participación en la historia de Francia en su momento. Ustedes saben que Luis XIV, Luis de Francia, también llamado el Rey Sol, era un rey para muchos bastante, digamos, discutido, pero no dejó de ser para muchos también un rey muy importante porque fue uno de los primeros, casi pioneros, en manera de hacer obras sociales en su país. Fundamentalmente Los Inválidos mandó a construirlo alrededor de 1670 como parte de una política que tenía que ver de darle solución a los veteranos de las guerras por quienes habían luchado por Francia. Es decir, que Luis XIV tuvo esa visión de crear una suerte de hospicio que se llama justamente Los Inválidos, porque estaba destinado a aquellos hombres y también mujeres que no tenían un lugar donde vivir, no tenían parientes, que estaban prácticamente abandonados, y allí fueron a ser atendidos por iniciativa de Luis XIV. Las obras se le encomendaron al arquitecto Jules Audouin de Mansart en ocasión de poder realizar también allí la sede de las Fuerzas Armadas, hoy también del Ejército, mejor dicho. Hoy también funciona allí las Fuerzas Armadas, en especial el Ejército francés. Es un enorme complejo, pero lo más importante, que es lo que se puede visitar obviamente, es la iglesia donde se ubica precisamente la tumba de Napoleón y los restos mortales de aquellos generales y mariscales que mencioné anteriormente. Para todo eso vamos a hacer un viaje muy importante en el sitio para ver cómo se construyó, a ver cómo está en la actualidad. No hay mucho material realmente que defina o que explique o que muestre la construcción de Los Inválidos. Primero porque se hizo por etapas. Si bien se mandó a construir en 1670, a partir de 1671 hasta el 73 comenzaron a construirse los edificios más importantes. Primero se construía, como era general, la sede para Los Inválidos y después todo lo demás. Y el arquitecto también construyó por etapas, conjunto con el subplanificador, este enorme complejo que se ubica prácticamente a muy pocos metros del río Sena en París. Decía que hemos conseguido la autorización para viajar a través del famoso túnel del tiempo, que es el que estamos viendo en este momento, totalmente modernizado y actualizado, y emprender justamente este viaje insólito en aquella época para ver bien de cerca los rasgos históricos
de lo que serían los Inválidos y la tumba de Napoleón Bonaparte en París. Nos metemos de lleno a ver cómo está funcionando el túnel del tiempo y luego emprendemos nuestro viaje a través del mismo. Bien, como le decíamos, hemos conseguido una autorización para poder viajar a través del túnel del tiempo hasta la época en que el rey de Francia, Luis XIV, el Rey Sol, mandó construir los Inválidos, actual sede del ejército francés, donde también se ubica el sarcófago de Napoleón Bonaparte I. Ya nos dirigimos hacia allí, atravesando, como decía, el túnel y ver precisamente toda esa parte de la historia de Francia. Nos vemos. Podemos apreciar lo que es los Inválidos en la actualidad. El túnel nos teletransportó a la época actual, pero si empezamos a revisar los planos o los dibujos, veremos que es un complejo muy ¿cómo se podría decir? Desde el punto de vista arquitectónico, de estilo barroco, pero muy complejo, valga la redundancia. El complejo es muy complejo, siempre fue una característica muy particular. Los Inválidos, porque Mansart lo tomó no solamente como un hospicio o como la sede de la escuela militar, sino como una especie de monumento también a todos aquellos que habían peleado por Francia. El complejo tiene una gran superficie que abarca prácticamente todo el predio conocido, y ahí se puede apreciar también las medidas en forma de U, que era un estilo barroco bastante clásico en aquella época. Estamos hablando del año 1670, prácticamente las últimas décadas del siglo XVII, porque cuando se finalizó el complejo ya estaba bien entrado el siglo XVIII y la iglesia o capilla se construyó luego del año 1705, pocos años antes de que falleciera el Rey Sol, Luis XIV. En la planta de la capilla, que es donde el público puede asistir, donde se encuentra la tumba de Napoleón, pagando unos 15 euros la entrada, se ve precisamente esa simetría de la que estamos hablando, estilo de U, donde también se verifica las alas de la capilla en forma equidistante, partiendo de un eje central que lo marca la cúpula de ingreso a la misma. En esos nichos que bordean las paredes y la edificación se encuentran los restos de los mariscales que mencionamos antes y soldados que lucharon en su momento por Francia. A la vez, es válido decir que la planta consta, o mejor dicho, el edificio tiene dos plantas. La planta baja, que es donde se encuentra el sarcófago de Napoleón Bonaparte y también su hijo, y que se baja, se accede a través de una escalera. Y en la planta superior, todo lo que mencionamos anteriormente, el resto de los otros soldados. Ahora bien, es importante destacar que el altar de la capilla es algo realmente espectacular desde el punto de vista artístico. Es un estilo barroco realmente formidable, y cuando uno tiene la ocasión de estar allí, realmente no tiene forma de dejar de asombrarse, porque es un arte barroco realmente exquisito y muy cargado, como solía hacerlo en aquella época. Por otra parte, el edificio, como se puede ver aquí en esta toma lateral, es un edificio, todo el complejo, el cual hace prevalecer, como ocurre en la mayoría de los casos, que ya viene de la época del medioevo, que la iglesia sea el punto más importante, ahora funcionando como panteón, ya que su cúpula es la que precisamente dominaba toda la escenografía del lugar, y más, estamos hablando de casi 300 años, se destacaba por encima de todas las edificaciones. Hasta hoy día los que visitan los Inválidos pueden detectar desde lejos esta maravilla de la cúpula que estoy mencionando, y bueno, y todo lo que significa los cuarteles
donde se ubican los soldados y la escuela militar del ejército francés. ¿Y qué podemos decir sobre la vida de Napoleón Bonaparte? Era una persona muy excéntrica y él apareció alrededor de 1799 cuando la Revolución Francesa estaba en plena crisis. Había una discordia entre los propios revolucionarios, pierde la cabeza el mismísimo Robespierre, y alguien tenía que aparecer para poner orden a la nueva nación. Y aparece este comandante, que era nacido en Córcega, no era francés de hecho, sino de la isla, y comienza a destacarse por sucesivas batallas y, por así decirlo, también por su gran capacidad política y estratégica. Así que comienza de a poco, paulatinamente, a cobrar poder, ante una soberbia indescriptible. Al mismo tiempo se autocorona emperador él solo. Hay un cuadro en el Louvre, que es el que estamos viendo, que así lo demuestra, en 1802 aproximadamente a 1804, y generó también una gran dicotomía de opiniones, inclusive entre los franceses, que algunos consideraban un héroe nacional, un maestro, y otros consideraban un asesino, cosa que en muchos aspectos la figura de Napoleón decayó cuando los nazis ocuparon París. Una de las primeras cosas que hizo Hitler fue visitar el Panteón y los restos del mismo, como se ve en este video. Así que generó una polémica sobre la figura de Napoleón Bonaparte. De todas formas, él era muy hábil en sus estrategias. Cuando quiso conquistar Egipto, les había pedido permiso a los reyes de España pasar, se lo cedieron, pero él se quedó, lo puso de rey a su hermano. Se extendió hasta la mismísima Rusia, fracasando en Moscú por las temperaturas terribles que tuvo que sufrir él y su ejército, y eso le valió, entre otras cosas, el destierro a la isla de Elba en primera instancia. Poco tiempo después, Napoleón regresa, otra vez con todo su poder, se casa con María Luisa de Austria, y le había dicho al arquitecto que terminara sí o sí el Arco de Triunfo que se ve en París. Y el arquitecto le había dicho que no podía hacerlo, cosa que le dijo: si usted no lo termina, lo mando a matar. Entonces el arquitecto, que no era tonto, construyó un arco de triunfo de cartón y papel para que él pasara a través del mismo con su carroza y la nueva emperatriz María Luisa de Austria. Era muy excéntrico, muy caprichoso el emperador. Pero de todas formas, al final, Napoleón siguió batallando y tuvo su final, su triste final, en lo que se conoce la batalla de Waterloo en Bélgica, comandado por el inglés, el duque de Wellington, quien lo derrotó, y una vez más Napoleón pasa a ser desterrado ahora a la isla de Santa Elena, donde fallece poco tiempo después. Napoleón fue muchos años más tarde repatriado a Francia por orden del rey Luis Felipe I, pero no se lo instaló en el panteón que actualmente conocemos, sino en otro lugar, hasta que alrededor de 1840 sí, efectivamente lo posicionan donde está ahora. Napoleón fue una figura muy difícil en su momento, pero muy inteligente. Es así que el general José Francisco de San Martín, que era cadete de la escuela militar en España, luchó contra él en la batalla de Bailén, y él tomó parte de su sabiduría de estratega y la aplicó en el cruce de los Andes, aquí en América, sabiendo que Napoleón ya había cruzado tanto los Pirineos como los Alpes. O sea que esa cuestión militar no dejaba de ser realmente algo muy importante en Napoleón Bonaparte. Para todo eso tenemos un video que relata lo que es el Panteón de los Inválidos y al mismo tiempo la tumba de Napoleón Bonaparte, que hicimos hace 2 años, antes de la pandemia, por supuesto, que es lo que vamos a ver a continuación. Es un video corto, pero al mismo tiempo muy interesante, según me parece, porque muestra todas las características que les he mencionado anteriormente. Vamos a ver este video y luego nos reencontramos aquí en la Alianza Francesa. De la patrie
Bueno, creo que fue un video muy interesante, ¿no es verdad? Y es así que podemos mostrar un poco la historia de los inválidos, la historia de su arquitectura y la historia, la biografía de Napoleón Bonaparte, que sigue siendo hasta hoy día un tema de muy profundo debate. Este es el video que presentamos como parte de la programación de la Alianza, pero ya que tenemos todavía el túnel del tiempo prestado por un rato más, vamos a hacer otro viajecito rápido para ver
cuál va a ser el tema siguiente en esta charla, pero ya para el mes de julio. Nos teletransportamos una vez más a la época a través del túnel del tiempo. Bien, de eso se trata, del Palacio de Versalles, también construido por el rey Sol Luis XIV. Este va a ser el tercer y último tema que vamos a ofrecer a través de la Alianza ya para fines del mes de julio, como cierre de los actos celebratorios y conmemorativos de la Revolución Francesa y también como parte del aniversario número 75 de la institución. Nos despedimos, tenemos que devolverles el túnel a los que nos lo prestaron, pero seguramente en otra ocasión lo volveremos a utilizar. Muchísimas gracias por haber una vez más estado compartiendo con nosotros este trabajo, lo hacemos junto con un equipo muy bueno, muy profesional, así que el único que está fuera de lugar soy yo, ¿no es cierto? Pero de todas formas queremos agradecerle a todos aquellos que nos siguen mandando sus comentarios sobre este y los anteriores trabajos, de todos los que estamos exponiendo en esta ocasión, en estos días que tienen que ver con la actividad cultural de la Alianza Francesa. Me tengo que ir otra vez, pero volveremos dentro de unos días. Así que muchísimas gracias y hasta entonces. Escena del túnel, toma 1. Ya nos dirigimos hacia allí, atravesando, como decía, el túnel y ver precisamente toda esa parte de la historia de Francia. Nos vemos. Vamos a poder ingresar a aquella época del siglo XVII. Vamos para allá. Bien, pero volvé pero sin corte. Volvé. Por Dios. Un poco más atrás. Por ahí. ¿Acá? ¿Qué? ¿Empezar de vuelta? Ah, ¿otra vez? ¿Sí? Para que tome aire. No va a tener sonido acá, así que... No, ahí va a tener... Sí. Bien, ya estamos a punto de viajar a través del túnel del tiempo. Como hemos tenido el nombre, no me gusta cómo salió, sigo de 1, 2, 3. Bien, ya vamos a viajar y atravesando, no. Sí, sale. Gira un poquito. Ahí está. Ahí está.
¿Sigo? Sí.